Transición ecológica y surgimiento de los homínidos. El mundo que nos obligó a evolucionar. Durante millones de años, la evolución del linaje humano estuvo ligada a cambios geológicos, climáticos y ecológicos que alteraron los bosques, fragmentaron los hábitats, desplazaron las fuentes de alimento y convirtieron la adaptación en una cuestión de supervivencia. Vista desde la paleoantropología actual, la aparición de los primeros homínidos no puede entenderse como un simple episodio anatómico. Fue una respuesta biológica y conductual a un planeta en cambio. Durante el Mioceno tardío, entre hace unos 10 y 5 millones de años, África no era todavía el continente de sabanas abiertas que suele aparecer en el imaginario popular sobre los orígenes humanos. Gran parte de los ecosistemas donde evolucionaron los antepasados de los homínidos eran mosaicos de bosques, zonas arboladas, márgenes lacustres y entornos variables en los que convivían espacios cerrados con áreas más abiertas. A medida que avanzó el enfriamiento global del Cenozoico y se intensificaron las oscilaciones climáticas, el este de África experimentó una tendencia general a la aridificación, junto con una creciente inestabilidad ambiental. En vez de un escenario fijo, el linaje humano surgió en una geografía que cambiaba de forma reiterada y que obligaba a los primates africanos a reajustar constantemente sus estrategias de locomoción, dieta y comportamiento. La tectónica desempeñó en este proceso un papel decisivo. El levantamiento progresivo del sistema del Rift de África Oriental no solo remodeló el relieve, sino que afectó a la circulación atmosférica, a la distribución regional de las lluvias y a la formación de cuencas lacustres. El resultado fue un paisaje extraordinariamente dinámico, en el que periodos húmedos y secos podían alternarse en escalas de tiempo geológicas relativamente breves. En este contexto, algunos investigadores han propuesto que la singular combinación de tectónica, lagos efímeros y oscilaciones orbitales convirtió a África Oriental en un laboratorio evolutivo, donde se acumularon muchos de los principales episodios de especiación, dispersión y transformación de los homínidos. Por eso, cuando hablamos del surgimiento de los homínidos, no deberíamos imaginar una línea recta que va del mono al humano moderno, sino una radiación adaptativa dentro de un entorno inestable. Los primeros homínidos conocidos aparecen en una franja temporal cercana a la divergencia entre el linaje humano y el de los chimpancés hace entre unos 7 y 6 millones de años. Sahelanthropus chadensis, conocido por fósiles hallados en Chad y datado en torno a los 7 millones de años, ocupa un lugar central en este debate por su antigüedad y por ciertos rasgos craneales compatibles con una postura más vertical. Ororhyntugenensis, en Kenia, con unos 6 millones de años, aporta un fémur, cuyas características sugieren locomoción bípeda, y Ardipithecus, especialmente Ardipithecus ramidus, ya permite observar con más claridad una criatura que no era ni un chimpancé moderno, ni todavía un australopiteco pleno, sino un homínido temprano adaptado a un mundo ecológicamente complejo. La importancia de estos primeros homínidos reside en que obligan a abandonar una idea simplista muy arraigada, la de que el bipedismo surgió de golpe como adaptación exclusiva a la sabana abierta. Ardipithecus ramidus, que vivió hace unos 4,4 millones de años en Etiopía, no procede de un paisaje de pradera desnuda, sino de un ambiente boscoso o arbolado.
Su anatomía combina un dedo gordo del pie todavía útil para trepar con una pelvis que ya apunta hacia la locomoción bípeda en el suelo. Es decir, la transición no fue la salida brusca de la selva hacia la llanura, sino un proceso más sutil en el que ciertos homínidos comenzaron a moverse entre dos mundos, el de los árboles y el del suelo. Ese dato es crucial porque muestra que la presión ecológica no produjo soluciones instantáneas, sino organismos híbridos en sus capacidades, todavía experimentales desde el punto de vista evolutivo. En ese mismo sentido, Australopithecus afarensis, la especie de Lucy, representa uno de los momentos decisivos de esta larga adaptación. Vivió aproximadamente entre 4 y 3 millones de años atrás en África Oriental, y su esqueleto revela ya un bipedismo claro, aunque no idéntico al humano moderno. Lucy y otros fósiles de la especie muestran rodillas, pelvis y pies compatibles con caminar sobre dos piernas, pero también conservan rasgos en brazos, hombros y dedos que delatan una notable capacidad trepadora. El homínido que emergía en este periodo no había abandonado del todo el mundo arbóreo, pero ya había reorganizado su cuerpo para aprovechar mejor un paisaje más fragmentado, donde desplazarse por el suelo resultaba cada vez más importante. Aquí aparece el verdadero protagonismo de los homínidos. No fueron simples víctimas pasivas del clima, sino linajes que empezaron a explorar nuevas soluciones adaptativas. El bipedismo, por ejemplo, no debe verse solo como una postura, sino como una estrategia ecológica. Caminar erguidos podía reducir el coste energético de desplazamientos prolongados, facilitar el transporte de alimentos y crías, mejorar el campo visual en entornos con vegetación más baja y contribuir a la termorregulación en espacios más abiertos. Ninguna de estas ventajas por sí sola explica toda la transición, pero juntas sugieren por qué un cuerpo parcialmente liberado de la locomoción cuadrúpeda podía ofrecer ventajas en un mundo donde el alimento estaba más disperso y la estabilidad del hábitat disminuía. Ese proceso ecológico no produjo un solo tipo de homínido, sino varios. El Plioceno y el inicio del Pleistoceno muestran una notable diversidad de especies, lo que sugiere que la evolución humana temprana fue más arbustiva que lineal. Mientras algunos australopitecos mantuvieron dietas y morfologías relativamente generalistas, otros linajes evolucionaron hacia una especialización extrema. Paranthropus boisei, por ejemplo, con su enorme aparato masticatorio, molares masivos y cresta sagital para la inserción de fuertes músculos mandibulares, parece haber seguido una estrategia alimentaria muy distinta de la que acabaría caracterizando al género Homo. No hubo una sola respuesta al cambio ecológico, sino varias apuestas evolutivas simultáneas dentro del mismo gran teatro ambiental africano. En este punto conviene detenerse en una de las ideas más influyentes de las últimas décadas, la hipótesis de la selección por variabilidad. Frente a los antiguos modelos que vinculaban la evolución humana a una tendencia simple hacia ambientes cada vez más secos y abiertos, Rick Potts propuso que la clave no estuvo tanto en un hábitat concreto como en la capacidad para sobrevivir a oscilaciones frecuentes y pronunciadas. Según esta idea, la selección favoreció a aquellos homínidos capaces de desenvolverse en condiciones cambiantes, no solo en una sabana estable ni en un bosque persistente. Lo decisivo habría sido la flexibilidad adaptativa, un cuerpo y una conducta aptos para enfrentar novedad, incertidumbre y alternancia de recursos. La hipótesis encaja bien con los registros paleoambientales más recientes.
Estudios de sedimentos, isótopos, faunas asociadas y núcleos lacustres en África Oriental muestran que los homínidos evolucionaron en ecosistemas sin análogo moderno, es decir, combinaciones de especies, vegetación y condiciones ecológicas que no se reproducen exactamente en los paisajes africanos actuales. Esto significa que durante la evolución temprana del linaje humano no hubo simplemente bosques que se convirtieron en sabanas, sino mosaicos ambientales inusuales, con cambios espaciales y temporales muy marcados. Los homínidos no surgieron en un decorado simple, sino en escenarios ecológicos desconcertantes, y esa complejidad ayuda a explicar su diversidad anatómica y conductual. A medida que nos acercamos a hace unos 2,8 y 2,5 millones de años, el relato se intensifica. Varias investigaciones han señalado que este intervalo coincide con una fase de creciente aridificación y reorganización ecológica en África Oriental, y no es casual que en esa vecindad temporal aparezcan o se consoliden fenómenos decisivos. El surgimiento del género Homo, la mayor diversificación de homínidos y la expansión más clara del uso de herramientas de piedra. No se trata de una relación mecánica simple, pero sí de una convergencia sugestiva. Cuando el ambiente se vuelve más inestable y los recursos más imprevisibles, ciertos homínidos parecen responder con cerebros algo mayores, dietas más flexibles y nuevas formas de manipular el entorno. Homo habilis, uno de los primeros miembros reconocidos del género Homo, vivió aproximadamente entre 2,4 y 1,4 millones de años atrás en África Oriental. Su anatomía muestra una combinación de continuidad y ruptura. Conserva muchos rasgos heredados de formas anteriores, pero presenta una caja craneana algo mayor, una cara menos proyectada y dientes reducidos respecto a varios australopithecus. En él y en otras formas tempranas de Homo, vemos emerger con más claridad una estrategia ecológica distinta, menos especialización extrema, más versatilidad. Esto resulta coherente con un mundo en el que sobrevivir ya no dependía tanto de explotar muy bien un solo nicho como de moverse entre nichos variables y aprovechar recursos diversos. En paralelo, la cuestión de las herramientas exige una corrección importante al relato clásico. Durante mucho tiempo se identificó a Homo habilis como el primer fabricante de utensilios, pero hoy sabemos que las herramientas de piedra más antiguas conocidas, en Lomekwi, Kenia, tienen unos 3,3 millones de años, anteriores al origen aceptado del género Homo. Eso abre la posibilidad de que homínidos anteriores, quizá Australopithecus, ya estuvieran utilizando tecnología lítica simple. La relevancia de este dato es enorme para el tema que nos ocupa. La respuesta al cambio ecológico no fue exclusivamente anatómica, también fue técnica. Antes incluso de que la encefalización alcanzara sus fases más espectaculares, algunos homínidos ya estaban externalizando parte de su adaptación mediante objetos. La transición ecológica, por tanto, no solo cambió el paisaje en el que vivían los homínidos, cambió el modo en que esos homínidos podían relacionarse con el paisaje. Un entorno con fuentes de alimentos variables, carcasas oportunamente disponibles, tubérculos subterráneos, semillas resistentes o presas difíciles de procesar, premiaba a quien pudiera ampliar su repertorio. Y ampliar el repertorio no significaba únicamente tener más fuerza o más dientes, significaba experimentar con manos, con piedras, con cooperación y con memoria espacial. En este sentido, la ecología empujó hacia la conducta antes de culminar en el gran cerebro humano. La idea de que la sabana nos hizo humanos resulta hoy demasiado simple, pero no enteramente falsa si se formula con mayor precisión.
No fue la sabana por sí sola, sino la fragmentación del mundo forestal, la expansión de mosaicos abiertos, la alternancia entre fases húmedas y secas, la aparición y desaparición de lagos y la presión continua de entornos impredecibles, lo que obligó a varios linajes de homínidos a ensayar soluciones nuevas. Algunos apostaron por la robustez masticatoria, otros por la flexibilidad, algunos se extinguieron, otros dieron lugar a formas posteriores. El surgimiento de los homínidos fue así una historia de experimentación ecológica a escala de millones de años. La naturaleza se convirtió en un laboratorio evolutivo. Esta perspectiva también ayuda a comprender por qué los homínidos no deben aparecer como figuras secundarias dentro de un paisaje cambiante, sino como protagonistas biológicos de esa transformación. Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus, Australopithecus, Paranthropus y los primeros Homo no fueron escalones inevitables hacia nosotros, sino poblaciones reales que debieron responder generación tras generación a la pérdida de bosques continuos, a la dispersión de alimentos, a la necesidad de recorrer distancias mayores y a la amenaza de quedar demasiado especializados en un mundo que dejaba de ser estable. La evolución humana empezó cuando algunos primates dejaron de estar adaptados a un ecosistema fijo y comenzaron a adaptarse a la propia incertidumbre. De ahí la frase, tiempos difíciles hacen hombres fuertes. El linaje humano prosperó no porque dominara un mundo estable, sino porque fue forzado repetidamente a sobrevivir en uno inestable, en uno cambiante. En última instancia, la transición ecológica que acompañó el surgimiento de los homínidos no debe verse como el telón de fondo pasivo de nuestra historia, sino como su motor más profundo. Primero cambió la tierra, cambiaron las lluvias, los bosques, los lagos, la vegetación y los animales que compartían paisaje con nuestros antepasados. Después cambiaron los cuerpos de algunos primates africanos. Pelvis, piernas, manos, dentición, formas de moverse. Más tarde cambiaron sus dietas, su tecnología y su conducta social. La mente humana no apareció al margen del planeta, sino como resultado remoto de un largo diálogo forzado con un ambiente cada vez más variable. Y en ese sentido, la afirmación del subtítulo no es una metáfora. Hubo realmente un mundo que obligó a los homínidos a evolucionar. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia.